Mi suegra levantó el informe de ADN delante de toda la familia y anunció que mi hija no podía ser de su hijo, justo cuando la niña se acercaba al pastel de su 6º cumpleaños. Nadie se movió mientras ella extendía varias copias sobre la mesa, satisfecha de haber demostrado que yo llevaba años engañándolos. Mi esposo miró primero los resultados y después a mí, como si esperara que mi rostro confesara algo que jamás había hecho. Yo no sabía que mi suegra había cortado cabellos del cepillo de mi hija, guardado una pajilla usada por su propio hijo y enviado ambas muestras a un laboratorio privado. Tampoco sabía que llevaba semanas preparando aquella escena, invitando a familiares que casi nunca nos visitaban y asegurándose de que todos estuvieran presentes cuando decidiera destruirme. La prueba indicaba que no existía una relación biológica compatible entre mi esposo y nuestra hija. Mi suegra exigió que abandonara la casa antes de terminar la celebración. Mi cuñada apartó a los niños y mi suegro permaneció junto a la ventana, con una expresión demasiado tranquila para alguien que acababa de descubrir una supuesta traición. Yo podía explicar por qué estaba segura de la paternidad, pero ninguna palabra habría competido con aquellas hojas selladas. Mi esposo no me defendió. Se limitó a guardar silencio mientras su madre me acusaba de haber convertido a toda la familia en una mentira. Entonces sonó mi teléfono. Era el laboratorio. La mujer que me llamó explicó que existía una irregularidad en las muestras y que el resultado entregado a mi suegra no significaba lo que ella creía. La niña sí estaba vinculada biológicamente con aquella familia. El problema estaba en la otra muestra. Cuando pregunté qué habían encontrado, la especialista me respondió que mi esposo no podía ser hijo biológico de la mujer que acababa de acosarme. Miré a mi suegra mientras seguía celebrando mi humillación. Todavía no sabía que la prueba secreta destinada a expulsarme estaba a punto de revelar quién llevaba 30 años viviendo dentro de una mentira. Durante varios segundos tuve que sostener el teléfono con ambas manos para que no se me cayera. Mi hija seguía junto al pastel, mirando a los adultos con la confusión de quien comprende que algo malo está ocurriendo, pero todavía no sabe si tiene permiso para llorar. No repetí lo que acababa de escuchar. La especialista me explicó que el análisis se había realizado con muestras entregadas por una persona que no era parte directa del estudio y que, debido a la forma en que habían sido recolectadas, necesitaban confirmar cualquier conclusión mediante un procedimiento adecuado. Aún así, existía una incompatibilidad demasiado clara para ignorarla. La muestra atribuida a mi esposo no coincidía con la línea materna de mi suegra. La de mi hija sí mostraba parentesco con él. Eso significaba que el informe no demostraba una infidelidad mía, sino una historia familiar que nadie había previsto descubrir. Colgué sin apartar la vista de mi suegra. Ella seguía hablando con una seguridad que había construido durante años. Explicaba que siempre había notado diferencias entre mi hija y el resto de la familia, que una abuela percibía cosas que una madre culpable intentaba ocultar y que por fin todos podían dejar de fingir. Mi esposo permanecía sentado con los documentos en las manos. Yo conocía aquella postura. La había visto cada vez que su madre tomaba una decisión por nosotros y él intentaba convencerse de que guardar silencio era una forma de evitar conflictos. Nuestra relación había comenzado 8 años antes, cuando ambos trabajábamos en empresas distintas dentro del mismo edificio. Él era atento, paciente y capaz de escuchar durante horas. Conmigo parecía una persona segura de sus decisiones. Todo cambiaba delante de su madre. Ella opinaba sobre dónde debíamos vivir, cuánto gastar, cuándo casarnos y cuánto tiempo debíamos esperar antes de tener hijos. Casi nunca daba órdenes de manera abierta. Presentaba cada exigencia como una preocupación razonable y luego trataba cualquier desacuerdo como una falta de gratitud. Al principio creí que necesitaba tiempo para aceptarme. Yo provenía de una familia pequeña y no tenía el nivel económico que ella consideraba apropiado para su hijo. Mi madre había muerto cuando yo era adolescente y mi padre vivía lejos. No llevaba un apellido conocido, no tenía propiedades familiares y había construido mi carrera sin ayuda. Mi suegra decía admirar mi independencia, aunque siempre encontraba una forma de recordarme que su hijo estaba acostumbrado a una vida distinta. Cuando nos comprometimos, pidió revisar el acuerdo sobre nuestros gastos porque temía que él asumiera responsabilidades que no le correspondían. Durante la boda decidió la distribución de las mesas, cambió flores y añadió invitados sin consultarnos. Cada vez que yo protestaba,
Mi esposo decía que era más sencillo dejarla participar. Esa frase se convirtió en una costumbre. También apareció durante mi embarazo. Mi suegra quería acompañarme a las consultas, conocer cada resultado y decidir qué hospital era suficientemente bueno. Cuando le pedí privacidad, empezó a decir que yo estaba alejando a su hijo de la familia. La noticia de que esperábamos una niña no la hizo feliz. Había imaginado un nieto que llevaría el apellido y, aunque nunca lo reconoció directamente, su decepción se notó en cada comentario sobre el futuro. Después del nacimiento examinó el rostro de mi hija como si buscara una garantía. Durante los primeros meses señalaba que la nariz no se parecía a la de su padre, que el cabello era demasiado oscuro y que los ojos tenían un tono que no existía entre ellos. Yo intentaba responder con calma. Mi esposo afirmaba que su madre solo era observadora. Cuando nuestra hija cumplió 2 años, ella preguntó por primera vez si la fecha del embarazo coincidía realmente con nuestros cálculos. Lo hizo durante una comida, con una sonrisa que permitió a todos fingir que era una broma. Mi esposo no se rió. Tampoco la detuvo. Aquella noche discutimos porque yo necesitaba que pusiera un límite claro. Él prometió hacerlo, pero al día siguiente su madre me escribió para explicar que yo había malinterpretado sus palabras. A partir de entonces, las sospechas aparecieron de formas pequeñas. Mi suegra comparaba fotografías de infancia, preguntaba por antiguos compañeros de trabajo y hacía comentarios sobre mujeres que engañaban a hombres buenos. Nunca me acusaba directamente cuando estábamos solas. Esperaba a que hubiera testigos. Mi suegro casi siempre permanecía en silencio. Era un hombre tranquilo, educado y difícil de leer. Durante años pensé que evitaba enfrentarse a su esposa porque había aprendido que cualquier discusión terminaba convirtiéndose en otra cosa. Sin embargo, aquel día su quietud era distinta. No parecía sorprendido por el resultado. Miraba el informe, después a mi esposo y finalmente hacia la puerta, como si estuviera calculando cuánto tiempo faltaba para que alguien dijera una palabra concreta. Mi cuñada tampoco actuaba como yo esperaba. Había sido la persona más cercana a mí dentro de aquella familia, aunque nuestra relación se enfrió después del nacimiento de mi hija. En los últimos meses comenzó a evitar conversaciones sobre la infancia de ambos hermanos y se ponía tensa cada vez que mi suegra hablaba de parecidos familiares. Entonces recordé algo ocurrido durante la preparación del cumpleaños. Mi cuñada había insistido en que la fiesta se celebrara en casa de sus padres y no en la nuestra. También preguntó 2 veces si mi esposo estaría presente desde el principio. Cuando le dije que sí, respondió que era importante que nadie llegara tarde. En aquel momento pensé que quería organizar una sorpresa. Ahora comprendía que sabía que habría una revelación. No estaba segura de cuánto conocía, pero no parecía completamente ajena. Me acerqué a mi hija y la tomé de la mano. Le expliqué que la fiesta había terminado antes de tiempo y que iríamos a casa. Mi suegra intentó impedirlo diciendo que primero debía admitir la verdad. No le respondí. Mi esposo levantó la mirada y preguntó qué había dicho el laboratorio. Yo le pedí que viniera con nosotras y que habláramos lejos de la niña y de aquella casa. Dudó. Esa pausa me dolió más que la acusación de su madre. Durante 6 años yo había sido quien se levantaba cuando nuestra hija tenía fiebre, quien organizaba consultas, reuniones escolares y tardes imposibles. Él había estado presente, pero nunca había tenido que defender nuestra familia frente a la suya. Ahora tenía la oportunidad de elegir. Se puso de pie, aunque no dejó los documentos. Mi suegra le recordó que salir conmigo significaba ignorar una prueba científica. Mi esposo respondió que necesitaba escuchar toda la información antes de decidir. No era la defensa que yo merecía. Sin embargo, fue suficiente para que ella perdiera por un instante la seguridad del rostro. Al marcharnos, mi suegro me siguió hasta el pasillo. No intentó disculparse. Solo me preguntó si la llamada había mencionado una incompatibilidad materna. La precisión de su pregunta me hizo detenerme. Yo no había pronunciado esas palabras delante de nadie. Le pregunté cómo sabía qué clase de irregularidad podía existir. Su mirada cambió. Antes de responder, mi suegra apareció detrás de él y exigió que regresara al salón. Mi suegro obedeció,
pero al pasar junto a mí dejó caer discretamente una llave pequeña dentro de mi bolso. No pude preguntarle qué habría. En casa, mi esposo y yo hablamos durante horas. Le expliqué lo que el laboratorio había dicho y le mostré el número desde el que habían llamado. Él pasó de la incredulidad al enfado, aunque no sabía hacia quién dirigirlo. Insistía en que debía existir una confusión con las muestras. Yo estaba de acuerdo en que necesitábamos confirmarlo. La diferencia era que él quería corregir el error antes de enfrentarse a su madre. Yo quería comprender por qué su padre parecía conocerlo desde antes. Al día siguiente acudimos al laboratorio y entregamos muestras verificadas de los tres. También pedimos que conservaran el material anterior y documentaran cómo había sido recibido. La espera duraría varios días. Mientras tanto, revisé mi bolso y encontré la llave que mi suegro había dejado. Era antigua, de metal oscuro, con una etiqueta desgastada donde apenas podía leerse un número. Mi esposo reconoció el formato. Pertenecía a los casilleros privados de la empresa familiar, un lugar donde su padre había trabajado antes de retirarse. Aquella tarde fuimos allí sin avisar a nadie. El número correspondía a un compartimento que seguía registrado a nombre de mi suegro. Dentro había una caja de fotografías, varias cartas cerradas y una pulsera de hospital para recién nacidos. La pulsera llevaba la fecha de nacimiento de mi esposo. Pero el apellido escrito sobre ella no era el de mi suegra. Era el apellido de una mujer que ambos conocíamos. La hermana mayor de mi suegro, a quien toda la familia había llamado tía durante 30 años. La pulsera del hospital no era la única cosa que llevaba el apellido de la hermana de mi suegro. Dentro del casillero también había cartas escritas durante más de 20 años, fotografías de un embarazo que la familia nunca mencionó y comprobantes de pagos enviados a una dirección donde aquella mujer había vivido antes de mudarse al extranjero. Mi esposo reconoció su letra porque ella siempre le enviaba tarjetas en su cumpleaños. Algunas de las cartas estaban dirigidas a su padre. Otras llevaban el nombre de mi esposo, aunque nunca habían sido abiertas. En la primera, escrita pocas semanas después de su nacimiento, ella pedía que le permitieran verlo. Explicaba que había aceptado separarse de él temporalmente porque atravesaba una situación económica difícil y porque su hermano le prometió que el niño permanecería dentro de la familia hasta que pudiera recuperarse. No hablaba de una adopción definitiva. Tampoco renunciaba a ser su madre. En las cartas siguientes empezaba a comprender que no pensaban devolvérselo. Mi suegra aparecía mencionada como la persona que cambiaba las condiciones cada vez que ella cumplía una exigencia. Primero debía conseguir trabajo. Después una vivienda. Más tarde debía demostrar que podía mantenerlo sin ayuda. Cuando finalmente reunió todo lo necesario, le informaron que revelar la verdad destruiría al niño y que debía aceptar su nuevo papel como tía. Mi esposo dejó de leer y se sentó en el suelo delante del casillero. Durante años había creído que aquella mujer era una pariente distante que sentía un afecto especial por él porque no tenía hijos. Ahora cada regalo, cada visita y cada despedida adquirían otro significado. Recordó que ella lloraba demasiado en sus cumpleaños. También recordó que mi suegra nunca permitía que estuvieran solos durante mucho tiempo. La última vez que la vio antes de que se marchara al extranjero, él tenía 15 años. Ella intentó entregarle una carta y mi suegra se la quitó de las manos. Después hubo una discusión que toda la familia presentó como una crisis emocional provocada por los celos. A partir de aquel día, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Mi esposo pensó que ella había decidido alejarse. Las cartas demostraban que seguía escribiendo. Alguien las había escondido. Revisamos los comprobantes de los pagos y descubrimos que la hermana de mi suegro enviaba dinero cada mes. Las cantidades aumentaban con los años y aparecían marcadas como ayuda para estudios, tratamientos médicos y gastos personales de su hijo. Mi esposo nunca supo que existía aquel dinero. Su madre le había repetido durante toda la adolescencia que cada oportunidad recibida se debía al sacrificio económico de ella y de su esposo. Utilizaba las matrículas, los viajes y las actividades como pruebas de todo lo que les debía. Ahora resultaba posible que gran parte hubiera sido pagada por la mujer a quien le prohibieron llamarse madre. Mi esposo quiso enfrentarse inmediatamente a sus padres, pero le pedí que esperáramos los resultados confirmados y que habláramos primero con su tía.
Yo no deseaba proteger a mi suegra. Necesitaba evitar que volviera a controlar la historia diciendo que habíamos interpretado mal papeles antiguos. Localizar a la mujer no fue difícil porque mantenía contacto ocasional con mi cuñada. Lo complicado fue convencerla de que mi esposo conocía la verdad y quería escucharla directamente. Aceptó hablar mediante una videollamada. Cuando apareció en la pantalla, no intentó negar nada. Miró a mi esposo durante varios segundos y después pidió disculpas por no haber encontrado una forma de acercarse antes. Explicó que quedó embarazada siendo muy joven y que el padre del bebé desapareció cuando conoció la noticia. Su hermano fue la única persona de la familia que la ayudó, pero también estaba bajo la influencia de quien después se convertiría en mi suegra. Mi suegra había perdido un embarazo avanzado pocos meses antes y atravesaba una etapa de profunda inestabilidad. La familia consideró que criar al bebé podía ayudarla a recuperarse y proteger a la hermana de mi suegro del rechazo social y económico que enfrentaba en aquel momento. La propuesta inicial era temporal. Todo cambió después del nacimiento. Mi suegra presentó al niño como propio ante conocidos y familiares lejanos. Cada semana que pasaba hacía más difícil reconocer la verdad. Cuando la madre biológica pidió recuperarlo, le dijeron que ya era demasiado tarde y que causaría un daño irreparable. Mi suegro permitió que la mentira continuara. Creía que mantener al niño dentro de la familia era mejor que exponerlo a una vida incierta. También temía perder su matrimonio si contradecía a su esposa. Mi esposo le preguntó por qué nunca acudió a alguien externo. Ella reconoció que lo intentó, pero los documentos que conservaba eran incompletos y la familia controlaba sus ingresos, su vivienda y gran parte de sus decisiones. Cuando empezó a enviar dinero, mi suegra aceptó permitirle visitas limitadas siempre que no revelara la relación. Aquellos pagos se convirtieron en el precio de poder verlo. Después de la discusión ocurrida cuando él tenía 15 años, mi suegra amenazó con cortar todo contacto y acusarla de intentar desestabilizar a un menor. La mujer cedió porque temía perderlo para siempre. No traté de decidir si sus elecciones habían sido correctas. Podía comprender su miedo y, al mismo tiempo, reconocer que mi esposo tenía derecho a sentirse abandonado por todos los adultos involucrados. Él permaneció en silencio durante gran parte de la conversación. Al final preguntó si su madre biológica sabía algo sobre la prueba secreta realizada a nuestra hija. Su expresión cambió. Meses antes, mi suegra la había contactado por primera vez después de años de distancia. Le pidió información sobre antecedentes médicos familiares porque mi hija tenía una característica física que también aparecía en varias mujeres de esa rama. La conversación no había sido una preocupación inocente. Mi suegra temía que el parecido despertara preguntas. La niña no se parecía poco a su padre. Se parecía demasiado a la familia de su verdadera madre. Mi suegra comenzó a buscar una explicación que le permitiera desacreditarme antes de que alguien relacionara aquellos rasgos. Si conseguía demostrar que mi hija no era de su hijo, podía apartarnos y evitar que cualquier examen más amplio revelara la incompatibilidad entre ellos. Su prueba secreta no nació únicamente de los celos o del desprecio hacia mí. Fue una medida preventiva. Quería convertirme en la culpable antes de que la ciencia demostrara que ella había mentido durante más de 30 años. Mi cuñada confirmó parte de esa historia cuando hablamos con ella al día siguiente. Había encontrado una de las cartas años atrás y preguntó a su madre por el contenido. Mi suegra le explicó que su tía sufría una obsesión antigua y que cualquier revelación podía destruir la estabilidad emocional de su hermano. Mi cuñada aceptó guardar silencio, aunque desde entonces observaba cada comentario sobre parecidos familiares con creciente incomodidad. También sabía que su madre estaba preparando una prueba. No conocía la escena pública del cumpleaños hasta pocos días antes. Cuando intentó convencerla de hablar en privado, mi suegra respondió que yo negaría todo si no había suficientes testigos. Por eso mi cuñada insistió en celebrar la fiesta en aquella casa. No había organizado una sorpresa. Había intentado estar presente para controlar un desastre que ya sabía inevitable. Los resultados verificados llegaron 4 días después. Confirmaban que mi esposo era el padre biológico de nuestra hija. No existía ninguna duda compatible con la acusación que su madre había presentado delante de toda la familia. El segundo resultado confirmaba que mi suegra no era su madre biológica.
La relación con la hermana de mi suegro también quedó confirmada mediante una muestra entregada voluntariamente. Mi esposo sostuvo las páginas sin reaccionar. Yo esperaba alivio porque nuestra hija había quedado fuera de toda sospecha, pero comprendí que él acababa de recibir una verdad que reorganizaba cada recuerdo de su vida. Su padre pidió reunirse con nosotros antes de que habláramos con mi suegra. Nos encontramos en un lugar neutral y llevó una carpeta distinta de la que guardaba en el casillero. Admitió que había conservado pruebas porque siempre supo que llegaría un momento en que su hijo descubriría la verdad. Le pregunté por qué no eligió contarla él mismo. Respondió que durante años creyó que estaba protegiendo a todos. Después reconoció que también se protegía a sí mismo. Revelar lo ocurrido significaba admitir que había participado en una mentira y que permitió que su hermana fuera apartada de su propio hijo. Mi esposo no lo consoló. Le preguntó por qué su madre había organizado una humillación pública sabiendo que cualquier análisis más profundo podía exponerla. Su padre explicó que ella no esperaba que el laboratorio analizara el parentesco materno. Había utilizado un servicio que, según le aseguraron, solo respondería si existía relación entre padre e hija. Sin embargo, había cometido un error al enviar también una muestra propia para reforzar la comparación familiar. Ella creyó que su ADN demostraría que mi hija no pertenecía a su línea. En realidad, demostró que su hijo tampoco pertenecía a ella. Mi suegro sacó después un documento que no estaba en el casillero. Era un acuerdo familiar firmado poco antes del nacimiento de mi esposo. La familia de mi suegra controlaba una empresa que más tarde pasó a sus manos. Una parte importante de su posición dentro del negocio se apoyaba en la imagen de que había formado una familia y asegurado continuidad para la siguiente generación. Mi esposo había sido presentado durante décadas como su heredero biológico. Su existencia no solo sostuvo su matrimonio. También sostuvo su autoridad dentro de la empresa. Si la verdad aparecía, tendría que explicar por qué utilizó a un niño que no era suyo para recibir confianza, control y beneficios que otros familiares aceptaron concederle. La prueba secreta no amenazaba únicamente su reputación como madre. Amenazaba todo lo que había construido alrededor de aquella mentira. Mi suegro dijo que todavía existía algo que debíamos saber antes de enfrentarla. Durante años, su esposa había administrado las transferencias enviadas por la madre biológica de mi esposo. Según ella, el dinero se utilizaba para sus estudios y necesidades. Los registros completos mostraban otra cosa. Una parte había pagado su educación, pero cantidades mucho mayores habían entrado en la empresa familiar como inversiones personales de mi suegra. Había convertido el dinero enviado por una madre para cuidar a su hijo en capital propio. Mi esposo pidió ver los movimientos. Al revisar la última página encontró una transferencia realizada apenas 2 semanas antes del cumpleaños de nuestra hija. La cantidad era mucho mayor que todas las anteriores. Procedía de la misma cuenta utilizada por su madre biológica. Cuando la llamamos para preguntarle por qué había enviado ese dinero, ella aseguró que no había realizado ninguna transferencia reciente. Su cuenta llevaba meses cerrada. Alguien había utilizado su nombre. El dinero no provenía de ella. Había salido de una cuenta creada con la identidad de nuestra hija. La cuenta abierta con la identidad de mi hija no tenía movimientos cotidianos, tarjetas ni gastos relacionados con una menor. Solo había recibido una transferencia grande y, 2 días después, casi todo el dinero regresó a una empresa controlada por mi suegra bajo el concepto de aportación familiar. Aquella estructura había sido preparada para que el dinero pareciera proceder de una rama distinta de la familia. El nombre de la madre biológica de mi esposo aparecía como origen en varios documentos, aunque la cuenta desde la que supuestamente se enviaron los fondos ya no existía. Alguien había utilizado registros antiguos para fabricar una operación que nunca ocurrió. Solicitamos que se conservara toda la información vinculada a la cuenta y entregamos los documentos auténticos de nuestra hija. Mi esposo informó por escrito que nunca había autorizado a su madre a utilizar su identidad ni la de la niña. Yo hice lo mismo. No quería enfrentar a mi suegra antes de asegurar que ninguna prueba pudiera desaparecer. Durante años ella había controlado las conversaciones separando a las personas, negando una frase y cambiando el sentido de otra. Esta vez necesitábamos fechas, registros y copias que no dependieran de su versión.
Una revisión independiente de las cuentas familiares mostró que la empresa atravesaba dificultades mucho más graves de lo que mi esposo sabía. Mi suegra había cubierto pérdidas utilizando el dinero enviado durante años por la madre biológica de él. Cuando ese dinero dejó de llegar, comenzó a trasladar cantidades entre cuentas para mantener la apariencia de estabilidad. La cuenta de nuestra hija era el último puente. Mi suegra había utilizado una copia de su documento de nacimiento, una dirección perteneciente a la empresa y una autorización con una firma parecida a la mía. También había adjuntado una declaración donde afirmaba que el dinero era un regalo destinado al futuro de la niña. En realidad, volvió a la empresa casi de inmediato. Si nadie investigaba, la operación podía presentarse como una inversión familiar legítima. Si aparecían preguntas, la responsabilidad documental recaería sobre mí porque mi nombre figuraba como representante de la menor. No solo había utilizado a nuestra hija para ocultar dinero. Me había preparado como culpable. La fecha de la prueba de ADN dejó de parecer casual. La fiesta se celebró pocos días antes de una revisión de las cuentas de la empresa. Mi suegra necesitaba romper nuestro matrimonio, desacreditarme y convencer a su hijo de que la niña no era suya antes de que yo pudiera descubrir que habían usado nuestros documentos. Si lograba expulsarme de la familia, podía afirmar que yo había abierto la cuenta para obtener dinero y que cualquier acusación posterior era una venganza por haber sido descubierta. La humillación pública era parte de su defensa. Mi esposo leyó los informes varias veces, como si en algún momento las cifras pudieran organizarse de una manera menos cruel. Durante años su madre había utilizado la palabra protección para justificar el control. Ahora resultaba evidente que protegía a una empresa, una reputación y una mentira construida sobre el hijo de otra mujer. Decidimos reunir a las personas directamente implicadas en una sala neutral. Estuvieron presentes mis suegros, mi cuñada, la madre biológica de mi esposo mediante videollamada y dos profesionales encargados de revisar los documentos. Yo no llevé a mi hija. Su cumpleaños ya había sido utilizado una vez como escenario y no permitiría que volviera a presenciar a los adultos disputándose su identidad. Mi suegra llegó convencida de que la reunión serviría para discutir el resultado de ADN que ella había encargado. Colocó su copia sobre la mesa y sostuvo que nada podía borrar la humillación que yo había causado. Entonces presentamos los resultados verificados. Mi esposo era el padre biológico de nuestra hija. La relación entre ambos quedaba confirmada. También quedaba confirmada la relación entre él y la mujer a quien había llamado tía durante toda su vida. Mi suegra miró a su esposo antes de negar cualquier validez. Afirmó que aquella mujer había intentado apropiarse del niño desde hacía décadas y que todos estaban utilizando una confusión antigua para atacarla. Mi esposo no discutió sobre quién había sido mejor madre. Le preguntó por qué había escondido cartas, utilizado el dinero enviado para él y permitido que creciera creyendo que le debía toda su vida. Ella respondió que criarlo le había dado derechos que ningún análisis podía quitarle. Aquella frase habría sido comprensible si hubiera estado hablando únicamente de amor, cuidados y años compartidos. Sin embargo, los documentos demostraban que también hablaba de control empresarial, herencia y autoridad. La revisión mostró que había presentado a mi esposo como sucesor biológico para conservar una posición dentro de la empresa de su familia. Había utilizado su existencia para reforzar decisiones económicas y recibir una influencia que podía haber perdido después de sus problemas para tener hijos. Cuando él se convirtió en adulto, siguió tratándolo como una extensión de esa imagen. Su matrimonio, su hija y hasta la apariencia física de la niña debían encajar en una historia diseñada por ella. Mi suegro reconoció que conocía el origen de mi esposo y que había permitido cada silencio. También admitió que guardó documentos porque temía que su esposa destruyera las últimas pruebas. Mi suegra se volvió contra él y lo acusó de traicionarla después de beneficiarse durante décadas de la misma mentira. Él no pudo negarlo. Había sentido culpa, pero su culpa nunca fue suficiente para proteger a su hermana ni contarle la verdad a su hijo. Mi cuñada reconoció que sabía parte de la historia y que ayudó a su madre a organizar la fiesta porque creyó que la prueba demostraría una infidelidad mía. Aseguró que no conocía la cuenta abierta con la identidad de mi hija. Los registros confirmaban que no había participado en esa operación. Eso no borraba su silencio, pero impedía que mi suegra distribuyera la responsabilidad entre todos.
Después colocamos sobre la mesa la documentación de la cuenta. Por primera vez, mi suegra dejó de hablar. Su firma aparecía en las instrucciones de la empresa que recibía el dinero. También figuraba como persona autorizada para corregir datos si el supuesto regalo familiar era cuestionado. Yo le pregunté por qué mi nombre aparecía como responsable de una operación que nunca conocí. Respondió que había pensado devolver el dinero antes de que alguien lo notara. Según ella, la empresa solo necesitaba tiempo y yo jamás habría sufrido una pérdida real. Mi hija tampoco, porque la cuenta no contenía ahorros suyos. Aquella explicación reveló cómo entendía el daño. Mientras el dinero regresara, consideraba irrelevante haber robado una identidad, falsificado un consentimiento y acusado públicamente a una madre inocente. Mi esposo le preguntó si la prueba secreta había sido diseñada para proteger la empresa. Ella tardó en responder, pero terminó admitiendo que necesitaba apartarme antes de que comenzara la revisión. También reconoció que llevaba años sospechando que mi hija podía parecerse a la familia de la madre biológica. Temía que cualquier análisis médico o genético revelara la verdad. Decidió atacar primero. Su plan consistía en demostrar que la niña no pertenecía a su hijo, presentar nuestro matrimonio como una mentira y convencerlo de que me quitara acceso a las cuentas familiares. Cuando todo se calmara, la operación realizada con la identidad de nuestra hija podría atribuirse a mí. No había previsto que la muestra de su propio ADN sería examinada. Quiso destruir mi credibilidad y terminó entregando la prueba que destruía la suya. Mi esposo permaneció sentado frente a ella y explicó que no permitiría más contacto con nuestra hija hasta que asumiera por completo lo que había hecho. También pidió que dejara de llamarse víctima de una verdad que ella misma había escondido. Mi suegra respondió que nadie podía quitarle el lugar de madre después de haberlo criado. Él reconoció que había sido la mujer que lo crió, pero añadió que una madre no utilizaba a su hijo para construir poder ni atacaba a su nieta para salvar una empresa. Su rostro cambió entonces. No fue el resultado de ADN lo que finalmente la quebró. Fue comprender que el hijo al que había controlado mediante gratitud ya no estaba dispuesto a protegerla de las consecuencias. La empresa suspendió su acceso a las cuentas mientras se revisaban los movimientos. Los fondos transferidos mediante la identidad de mi hija quedaron inmovilizados y se exigió conservar cada registro relacionado con aquella operación. Yo no sentí satisfacción al verla perder autoridad. Solo quería que ninguna firma nuestra volviera a ser utilizada sin permiso. Cuando la reunión parecía haber terminado, una de las personas encargadas de revisar la documentación pidió que permaneciéramos sentados. Había encontrado un segundo expediente vinculado a mi hija. No contenía cuentas bancarias ni inversiones. Incluía informes sobre nuestra casa, horarios escolares, consultas médicas y discusiones familiares descritas por alguien que llevaba meses observándonos. En la última página aparecía una solicitud preparada para presentarme como una madre inestable, infiel y capaz de cometer fraude financiero. Mi suegra no había organizado la prueba únicamente para expulsarme de la familia. Había reunido documentos para intentar quedarse con mi hija. El expediente no contenía una solicitud presentada, pero estaba casi completo. Mi suegra había reunido capturas de conversaciones sacadas de contexto, fotografías tomadas frente a nuestra casa y notas sobre cada desacuerdo entre mi esposo y yo. Algunas observaciones eran absurdas. Registraban los días en que llegaba tarde del trabajo, las veces que otra madre recogía a mi hija de la escuela y una discusión que tuvimos en el estacionamiento después de una consulta médica. Otras eran más inquietantes. Alguien había seguido a mi hija hasta sus actividades, anotado el nombre de su pediatra y descrito la distribución de nuestro apartamento. También aparecía una lista de personas que podían declarar que yo era impulsiva, controladora o poco confiable. Varios nombres pertenecían a familiares que nunca habían estado dentro de nuestra casa. Mi suegra pretendía utilizar la cuenta abierta con la identidad de mi hija como prueba de que yo manejaba dinero de manera fraudulenta. El resultado de ADN serviría para presentar nuestra familia como una construcción basada en una infidelidad. Después intentaría convencer a su hijo de que la niña debía permanecer temporalmente con ella mientras se aclaraba todo. La palabra temporal ya había destruido una familia antes. Había comenzado con el bebé de otra mujer y ahora pretendía repetirse con mi hija. Mi esposo leyó cada página sin interrumpir. Cuando terminó,
Cerró la carpeta y pidió que se documentara quién había creado los archivos, cuándo se habían modificado y desde qué dispositivos. No discutió con su madre. Por primera vez entendió que cualquier conversación sin registros podía convertirse en otra versión manipulada. Mi suegra intentó explicar que solo estaba preparada para proteger a la niña si yo reaccionaba de manera peligrosa al descubrir la prueba. Sin embargo, las fechas demostraban que el expediente había comenzado meses antes de la fiesta. La vigilancia no fue una reacción a mi conducta. Fue parte del plan. La empresa entregó los correos internos vinculados a la cuenta y suspendió definitivamente a mi suegra de cualquier función financiera. Varias personas que habían confiado en ella descubrieron transferencias ocultas, informes alterados y decisiones tomadas para mantener una imagen de estabilidad que ya no existía. La empresa no se derrumbó, aunque tuvo que reducir operaciones, vender activos y aceptar una administración externa. Mi suegra perdió el cargo que había protegido durante décadas. No lo perdió porque su hijo no fuera biológico. Lo perdió porque utilizó identidades ajenas, ocultó movimientos y preparó documentos falsos para conservar poder. Los fondos enviados por la madre biológica de mi esposo también fueron revisados. Una parte había pagado realmente sus estudios y necesidades. Otra había sido desviada hacia inversiones personales de mi suegra. La cantidad recuperable no compensaba los años de silencio, pero permitió demostrar que aquella mujer nunca había abandonado económicamente a su hijo. Mi esposo tardó meses en decidir qué relación quería construir con ella. No la llamó madre de inmediato. Tampoco la trató como una desconocida. Comenzaron con mensajes breves y conversaciones acompañadas por una persona neutral. Él necesitaba escuchar su historia sin convertirla en una sustituta perfecta de la mujer que lo había criado. Ella también tuvo que aceptar que la verdad no le devolvía los años perdidos. No podía exigir cariño por haber enviado dinero ni convertir su propio sufrimiento en una deuda para su hijo. Su relación avanzó lentamente porque ambos dejaron de fingir que la sangre resolvía todo. Mi suegro entregó todas las cartas, fotografías y registros que había escondido. Reconoció públicamente que permitió la separación entre su hermana y su hijo, y dejó de presentarse como un hombre que solo obedecía para evitar conflictos. Mi esposo aceptó mantener contacto con él bajo límites estrictos. No lo perdonó de inmediato. Le dejó claro que guardar pruebas durante 30 años no era lo mismo que defender a alguien cuando todavía podía hacerlo. Mi cuñada se disculpó conmigo y con mi hija. Admitió que había preferido creer una acusación contra mí antes que cuestionar la historia de su madre. Durante un tiempo no permití que estuviera sola con la niña. No porque pensara que quisiera dañarla, sino porque necesitaba ver si respetaría un límite incluso cuando le resultara doloroso. Lo respetó. Dejó la empresa familiar, comenzó a trabajar fuera de la influencia de su madre y entregó los mensajes que ayudaron a reconstruir la preparación de la fiesta. Nuestra relación no volvió a ser cercana de inmediato. Se volvió posible. La cuenta creada con la identidad de mi hija fue cerrada después de que se corrigieran los registros. El dinero regresó a su origen legítimo dentro del proceso de revisión y se eliminó cualquier vínculo financiero falso con mi nombre. También cambiamos documentos, accesos, contraseñas y autorizaciones médicas. Durante meses revisé cada papel 2 veces. A veces despertaba pensando que alguien seguía observando la casa. Me detenía frente a la escuela antes de marcharme y comprobaba quién estaba estacionado cerca. No me convertí en una mujer segura de un día para otro. La victoria legal y documental no borró el miedo que dejó descubrir hasta dónde había llegado mi suegra. Mi esposo y yo también tuvimos que reconstruir nuestra relación. El día del cumpleaños, él había dudado frente a una acusación que atacaba mi fidelidad y la identidad de nuestra hija. Aunque después me apoyó, aquella pausa no desapareció de mi memoria. Le expliqué que no necesitaba una promesa grandiosa. Necesitaba saber que la próxima vez no esperaría una prueba perfecta para protegernos de una humillación. Él reconoció que toda su vida había aprendido a quedarse quieto mientras su madre hablaba. Confundía la prudencia con la cobardía porque en su familia el silencio siempre había sido premiado. Comenzó a tomar decisiones sin pedirle permiso, a defender límites incluso cuando nadie lo felicitaba y a aceptar que ser un buen hijo no podía exigir ser un esposo ausente. Nuestra hija supo únicamente lo que podía comprender a su edad.
Le explicamos que la prueba había sido realizada sin permiso, que su padre seguía siendo su padre y que ningún adulto tenía derecho a convertirla en una discusión. También le pedimos disculpas por no haberla sacado antes de aquella habitación. Durante semanas preguntó si su abuela seguía enfadada con ella. Esa pregunta fue la consecuencia más dolorosa de toda la historia. Mi suegra había atacado a una niña y la niña creyó que debía haber hecho algo malo. Por eso no aceptamos ninguna reconciliación rápida. Mi suegra pidió vernos varias veces. Primero decía que ya había perdido suficiente. Después afirmaba que todo había comenzado por miedo a perder a su hijo y a la empresa. Finalmente dejó de justificar cada decisión. Reconoció que la prueba secreta, la fiesta y el expediente contra mí no habían sido actos de amor. Habían sido intentos de control. Ese reconocimiento no le devolvió acceso a nuestra hija. Le explicamos que el arrepentimiento podía ser verdadero y aún así no eliminar las consecuencias. Durante más de un año, no tuvo contacto directo con la niña. Después comenzó un proceso lento, limitado y siempre supervisado. Mi hija podía marcharse en cualquier momento y ninguna fotografía podía publicarse sin nuestro permiso. Mi suegra aceptó porque por primera vez comprendió que no negociaba desde una posición de autoridad. Yo no quería destruirla. Quería asegurarme de que nunca volviera a utilizar la palabra familia como permiso para invadir una vida. Celebramos de nuevo el cumpleaños de mi hija meses después, en un jardín pequeño, con personas que la hicieron sentir segura. No hubo discursos ni pruebas ocultas. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, mi esposo se colocó a un lado y yo al otro. Nuestra hija tomó nuestras manos y pidió que nadie discutiera esa vez. Nadie lo hizo. La prueba destinada a demostrar que yo había engañado a todos terminó revelando que la gran mentira no estaba en mi matrimonio. Había comenzado décadas antes y se mantenía viva porque demasiadas personas creían que proteger una familia significaba ocultar la verdad. Yo aprendí algo distinto. Una familia no se protege robando identidades, fabricando culpables ni exigiendo silencio. Se protege diciendo la verdad a tiempo, aceptando límites y dejando que cada persona elija el lugar que desea ocupar. Mi suegra quiso demostrar que mi hija no pertenecía a su hijo. Lo único que consiguió demostrar fue que ella nunca había entendido qué significa pertenecer a alguien sin intentar poseerlo. ¿Ustedes habrían permitido que una abuela regresara algún día después de algo semejante, o habrían cerrado esa puerta para siempre?